¿sí? Ahora ahí está. Eso no veía que se uniera. Bueno, entonces empezamos con histología, ¿sí? Histología es el estudio de los tejidos. De todo, ¿sí? Histología significa estudio de los tejidos. Entonces, ¿qué tejidos vamos a ver acá? Obviamente solo de las plantas. ¿Por qué? Porque si arrancamos directamente con tallo, con raíz, con hoja, es como que van a ir apareciendo todas estas palabras nuevas que yo les comentaba recién, y es como que no vamos a entender mucho. Así que está bueno ver este tema por separado. Después vas a saber que van a saber un poquito más. Va a ser mucho más fácil el estudio de todo lo que sigue. Tenemos tiempo, así que podemos verlo. Uno de los tejidos que tienen las plantas es el tejido meristemático. No es un tejido diferenciado, sino que es un tejido que es específicamente para el crecimiento, ¿sí? Después ese tejido se va a convertir en una célula de todos los otros tejidos que nosotros vamos a ver, epidérmico, de sostén. O sea que tienen un tejido específicamente para el crecimiento. Que nosotros, por ejemplo, el reino animal no lo tiene, no tenemos un tejido que sea solamente para dividirse y que sea solamente esa función, sino que se va dividiendo el mismo tejido. Pero ellas sí. ¿Por qué? Porque algunas plantas, la gran mayoría, tienen un crecimiento indefinido. Siguen y siguen creciendo, ¿no? Corta una ramita, si crece, puede volver a crecer otra rama. Entonces, tienen un tejido específicamente para crecer, ¿no? Y se realiza en 2 etapas el crecimiento. Primero hay división de células, ¿sí? Que va a ser por mitosis, que la mitosis es cuando una célula se divide, se forman 2 células que tienen la misma cantidad de cromosomas, son iguales que la célula madre. Entonces esas células se van a dividir y también obviamente va a ir, la consecuencia, digamos, de la división celular es que aumentan las células. Entonces por eso crece la planta. Pero también, ¿cómo crece? Porque también hay un agrandamiento de las células producidas. O sea que también las células se agrandan, ¿sí? En las plantas. Acá lo que estamos viendo, que lo vamos a ver un montón de veces, lo voy a achicar un poco porque así sale todo. Lo vamos a ver un montón de veces. Es el embrión de la semilla, ¿sí? Acá tengo una semilla que se acuerdan que yo les comentaba que era la fecundación. ¿De dónde viene la semilla? ¿Sí? De la fecundación del óvulo, ¿no? Viene el grano de polen con ese tubo que yo les comentaba antes, y bueno, fecunda a el óvulo. Entonces se va a formar el embrión. El óvulo se transforma en semilla. Y tengo el embrión. Acá en este embrión es de dicotiledonia, ¿sí? Pero puede tener, es lo mismo, tiene las mismas partes, una monocotiledonia. Bueno, hay tejido meristemático, obviamente, está lleno de tejido meristemático el embrión, ¿sí? Está separado, hay como 2 partes de tejido meristemático separados por lo que se llama hipocótilo. Si ustedes lo ven acá, el hipocótilo separa a un meristema apical caulinar y a un meristema apical radical. Apical, bueno, meristema ya saben qué es, o sea, son células que van a ser específicas para el crecimiento. Apical porque es en la punta, ¿sí? O sea, en realidad, bien explicado, daría el crecimiento en longitud, ya sea de una rama o hacia arriba de la planta, en longitud, ¿sí? No lateral, no el crecimiento a lo ancho, ¿no? Eso no es apical, sino que es axilar, o sea, cuando da el crecimiento a lo ancho. Apical es a lo largo, ¿no? Y este embrión lo que va a hacer primero es, no va a ensancharse la planta, sino que lo que va a hacer es crecer a longitud. Entonces, por eso tiene estos 2 meristemas importantes. Apical caulinar,
viene de hoja. Entonces lo que va a dar origen es al vástago. Los voy a ir marcando, ya que tengo la opción acá de escribir. Va a dar origen esto al vástago. ¿Y qué era el vástago? El tallo y las hojas. ¿Sí? Es lo que se va a transformar en vástago y hojas. ¿Cómo se llama? Tiene un nombre ese meristema apical caulinar en realidad. Plúmula, pero ojo que también le dicen gémula. Acá lo que tiene también de malo es de aprender muchas palabras y aparte que tienen millones de sinónimos. Así que ojo, porque le pueden poner cualquiera de los dos. Plúmula o gémula. Y después tenemos el meristema apical radical, radical que de dónde viene, de raíz, porque va a originar la raíz. ¿Cómo se llama ese meristema apical radical? O sea, ¿dónde se encuentra? En todo lo que se llama radícula. ¿Sí? Y acá vemos una estructura importantísima que se llama caliptra o cofia o pilorrisa. Otro nombrecito para aprender. Es un tejido sumamente de protección del sistema apical, o sea, del meristema apical radical. ¿Por qué tiene que tener protección y no lo tiene la plúmula? Porque la plúmula lo que hace es salir hacia el aire, hacia el ambiente. Entonces no tiene que luchar contra una fuerza. En cambio, la radícula, ¿sí?, lo que hace es ir a la tierra. Entonces se enfrenta con la presión del suelo. Entonces, ese meristema apical radical se rompería fácilmente. Entonces, para que no se rompa, lo protege un conjunto de células que se llama epidérmico, que se llama caliptra o cofia o pilorrisa. Eso es para que vean ya de dónde viene y dónde está el meristema, el tejido meristemático, que nosotros vamos y se van a nombrar mucho en las guías posteriores. Por eso ya les marco nombrecitos nuevos para ir estudiando. Bueno, importante el punto 1, dice la división de células del tipo no diferenciado, que son las meristemáticas. No diferenciado significa que no es un tejido específico, como el epidérmico, el parenquimático, no, sino que son células, como si fueran células madre. No sé si me explico ahí. Nosotros, bueno, los tenemos en algunos, los animales en algunos puntos, las células madre, ¿no? En todo el tejido, en todos los tejidos, pero es muy poquito. Las plantas tienen más tejido meristemático. Pero hay una cosa que es en común. Vieron que el del embrión no estaba en cualquier lado el meristema. Las células meristemáticas no están repartidas por todos lados en la planta ni en la semilla. Están en sitios particulares, como los que vimos en el embrión. Bueno, en las plantas también van a estar en sitios particulares. O sea que, ojo, no van a estar en cualquier lado. Las células que se dividen activamente para producir el cuerpo primario de la planta se asocian en meristemas. O sea, el cuerpo primario de la planta es el crecimiento primario, o sea, lo primero que aparece de la plantita. Bueno, esas células que se van dividiendo están en los meristemas, que vimos dos ya en el embrión. Bueno, ¿cuál vimos? Los meristemas apicales, que también van a quedar en la planta, ¿no? En las puntas del tallo, en la punta de la raíz, y también en los extremos de las ramificaciones. Cuando la planta se ramifica, también en esas puntas vamos a encontrar meristemas apicales. Pero en algunas plantas también hay meristemas, ¿sí?, que generalmente van a dar origen a los nudos, que por ejemplo se llaman meristemas intercalares. ¿Sí? En los nudos que van a salir las ramificaciones, bueno, esos se le dicen meristemas intercalares. Bueno, el tejido meristemático entonces es responsable del crecimiento en longitud del tallo y la raíz.
el cambio progresivo de un meristema a un tejido, cómo se convierte una célula meristemática a un tejido, se llama diferenciación. Se diferencia, así se le dice, ¿no? No es que se convierte ni se transforma, sino que se diferencia. Ahí hay una diferenciación entre el tejido meristemático y una célula, por ejemplo, epidérmica. Y acá tenemos un dibujo de una yema, ¿sí? De un tejido meristemático apical. Esa sería la fotografía, ¿sí? De la fotografía con microscopio de un meristema apical, ¿sí? En la punta, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vemos ahí ya específicamente? Primordios foliares, que son los que van a dar a las hojitas que aparezcan primero. Observen si tienen algún arbolito ahora o alguna... Ahora justamente viene la primavera, entonces van a ver bastantes brotes. Los brotecitos, bueno, es esto, son las yemas. Van a ver los meristemas apicales, todo lo que es el color más oscuro son meristemas, ¿sí? Meristemas. Acá, por ejemplo, tenemos yemas axilares, ¿sí? Que lo que van a dar origen es a a ramificaciones, o sea, pero en ese, el procambium, vamos a ver que es un nombre también de tejido meristemático, pero para que ustedes vean que ahí van a estar ubicados también varios tejidos meristemáticos. Acá en la raíz también, acá tenemos apical, pero de la raíz. ¿Sí? Acá, por ejemplo, marca mucho el procambium. Procambium es el tejido meristemático que da origen a los vasos de las plantas. ¿Saben cuáles son? El xilema y el floema. Donde pasa el xilema, la savia bruta, digamos, donde pasa el agua, y en el floema, ¿qué pasa? El azúcar, ¿sí? El procambium es entonces la parte del tejido meristemático que produce el xilema y el floema, que se llaman primarios, ¿sí? Primarios, porque es cuando empieza la plantita a brotar, a crecer, ¿sí? Acá también está, ¿ven? Procambium. Es el que da origen a los vasos. Pues hay palabritas nuevas también. Acá tenemos el meristema apical, que ya da origen a la misma tejidos de la raíz, que ya vamos a verlos. Acá ves que está la caliptra, la protección, la cofia, la caliptra, que es lo que da la protección al meristema apical radicular de la raíz. Cuando escuchen la palabra cambium, no procambium, pro es antes, ¿no? Es como pre. Cambium vascular también da origen a los vasos, al xilema y al floema, pero ya cuando hay un crecimiento secundario. ¿Quién tiene crecimiento secundario? Las dicotiledonias, que se convierten, se transforman en árboles, por ejemplo, o a veces no árboles, sino arbustos, por ejemplo, que ya hay tronquito, ¿sí? Ahí hay cambio, hay crecimiento secundario. Bueno, ahora hay otros meristemas, aparecen otros meristemas, por ejemplo, el procambium deja de ser procambium y ya va a ser cambium, ¿sí? Entonces da lugar al xilema y al floema secundario, porque ese cambium está, digamos, lo que da es el crecimiento secundario, que son los que se llaman meristemas laterales, porque el crecimiento secundario no se da en longitud, sino que se da en lo ancho. Y después vamos a encontrar en el crecimiento secundario, vamos a encontrar el felógeno, que es otro tejido meristemático. Que el felógeno lo que hace es originar tejidos que van a reemplazar a la epidermis, a este tejido de protección que está en las plantas, y va a originar dos tipos de tejidos.
Ojo, no son meristemáticos eso, ahora ya los vamos a ver, son de protección, de epidérmicos, que es el suberocorcho, que va a quedar hacia afuera. ¿Vieron lo que se descascara del árbol? Sí, bueno, se le dice suberocorcho, y hacia adentro va a quedar la felodermis. O sea, van originando distintos, el meristemático, distintos tejidos de la planta. Por ejemplo, ahora vimos el procambium y el cambium, y el felógeno, que origina origina tejidos del crecimiento secundario. Todo esto lo vamos a repetir, lo vamos a ver cuando veamos raíz, tallo, pero es como para que ustedes, yo les diga meristema y sepan de qué se trata, o procambium y ustedes se acuerdan, ¿sí? Para no volver a explicar todo de vuelta. Está bueno verlo así. Bueno, ¿está bien? ¿Preguntas? Escucho. ¿Tienen alguna pregunta de tejido meristemático? ¿De qué se trata? ¿Algunos ejemplos? Bueno. Pasamos al otro. ¿Qué otro tejido vamos a encontrar en las plantas? El tejido epidérmico, ¿sí? Tejido epidérmico, ¿cuál es su función? Bueno, ¿cuál es su función? La protección. Vieron que el otro, entonces, meristemático era de crecimiento, ya sea primario o secundario. Este epidérmico es de protección de la planta, ¿no? Bueno, pero también hay otras funciones como puede ser la transpiración, la aireación, el intercambio gaseoso. También se va a dar en el tejido epidérmico, o sea que no es solamente protección. ¿De qué se compone? Se compone de una capa continua de células que va cubriendo la planta, que puede estar en una sola capa o en más capas, generalmente 2 o más. ¿Por qué? Porque tiene una alta protección contra el medio ambiente, entonces generalmente van a ser 2 o más. En vez de capas, se le puede decir estratos. Estrato es lo mismo que capa. Las células epidérmicas, ¿sí? Pueden ser tabulares, pueden tener distintas formas en realidad, pero pueden ser cubos, pueden ser tabulares, como si fueran tubos, ¿sí? Pueden ser planas, depende de la planta, ¿no es cierto? Y algunas plantas, ¿sí? Bueno, en realidad todas las que tienen raíz, van a tener en su tejido epidérmico pelos absorbentes para absorber los minerales, para aumentar la superficie de absorción. Pero quería decir que algunas también pueden tener pelos o tricomas en su tejido epidérmico. Por ejemplo, los pétalos. Los pétalos tienen pelitos. Si ustedes lo ven, se ven a simple vista. Por ahí en el microscopio ya se van a ver distintas glándulas también que pueden liberar. Por ejemplo, y pueden tener distintos perfumes, esencias, para atraer a los insectos o animales polinizadores. Todo esto lo tiene el tejido epidérmico. También podemos encontrar en algunas plantas que están adaptadas a ambientes secos, podemos encontrar una capa de cutícula que se llama, desde una molécula orgánica que se llama cutina, que es una capa de grasa que está en la parte superior de la hoja, ¿sí? Generalmente todas las hojas lo tienen de las dicotiledóneas. Si ustedes ven una hojita, vieron que tiene la parte brillosa arriba y la parte de abajo no. Bueno, es porque tiene esa capa de cutina. ¿Sí? Falta generalmente en las plantas que son o monocotiledóneas o son plantas acuáticas. ¿Por qué? Porque no hace falta tener esa cutícula porque no se tienen que proteger de la sequedad del ambiente. Entonces, realmente en plantas acuáticas no la vamos a ver. Y puede tener distintos espesores, obviamente dependiendo de la planta en donde se encuentra o en qué ambiente está adaptado. Tenemos muchas variaciones de plantas, así que bueno, siempre hay que fijarse en qué tipo de planta tenemos, ¿no? Acá vemos el tejido epidérmico que está formado por un solo estrato, si nosotros nos fijamos, ¿ven? Son más, más cuadraditas, en forma de cubo,
Y esta vemos la capa cuticular, ¿sí? La cutina o cutícula que cubre la parte superior de la hoja. Acá estamos viendo un corte, ¿no? Transversal. Y esto es parénquima o tejido parenquimático, que no es lo mismo que tejido, es otro tejido, así que ahora vamos a ver. Ojo, porque acá hay bien que dice tallo. Bueno, el clavel, bueno, es una planta herbácea, entonces también, obviamente los tallos, las raíces también tienen tejido epidérmico, ¿sí? Pero también la cutícula puede estar en el tallo. ¿Qué podemos encontrar también? Aparte de pelos o tricomas, que yo les comentaba que pueden tener sustancias tanto como atracción, ¿sí? Donde se sacan aceites esenciales para perfumes o atraen a los insectos polinizadores. También puede ser que tengan eh, sustancias urticantes, ¿no? Que hagan el efecto contrario, para que los animales no se acerquen, ¿sí? O sustancias con mal olor, también puede ser. Pueden también tener sustancias serias como pelitos de grasa, que lo tienen muchas gramíneas en las cañas, que se llaman vírgulas serias. Pueden tener escamas también, costras. Bueno, distintas este, sustancias, estructuras que pueden estar en el tejido epidérmico. Acuérdense que cuando hay crecimiento secundario, ¿sí? El felógeno, ¿se acuerdan recién que vimos del tejido meristemático? Cambia a la epidermis por suberocorcho y felodermis, ¿sí? Así que no está más la epidermis. En el crecimiento secundario tenés suberocorcho y felodermis. Recuerden siempre eso. Que el epidermis realmente sería de crecimiento primario, y en crecimiento secundario tenés suberocorcho y felodermis. O sea, se transforma, se diferencia en dos tejidos. Los estomas, lo pongo así grandote, porque son estructuras importantísimas. Los estomas están en el tejido epidérmico, ¿sí? Están en la epidermis. ¿Pero qué son? Son dos células, a ver si veo dibujitos, si no se lo dibujo, acá está. Son dos células que vamos a encontrar en el tejido epidérmico, que van a formar, cuando están abiertas, ¿sí? Se separan esas dos células, forman lo que se llama un poro, ¿sí? ¿Ven como hay como un agujerito, ¿sí? Forma el estoma, que se llama estoma, obviamente, ¿no? Y está formado por dos células. Esas dos células se llaman células oclusivas. Tienen cloroplastos, por eso marcan acá bien en verde, que tienen cloroplasto. ¿Por qué lo marca eso? Porque recuerden que el tejido epidérmico no tiene cloroplastos, ¿sí? Las únicas células que tienen cloroplastos son los estomas, en la epidermis. Y ustedes dirán, ¿pero cómo? ¿Se hace la fotosíntesis ahí nada más? No. Vamos a ver que hay otro tejido que realiza la fotosíntesis, ¿sí? En las hojas. No es el epidérmico, ¿está? Porque a veces confunde. Acá van a estar unidas a todas las células, ven que acá está la fotografía, están unidas a todas las otras células epidérmicas, ¿no? Se puede cerrar esas dos células oclusivas, ¿sí? Generalmente cuando las plantas están con mucho sol, ¿sí? Son adaptadas a vivir con algunas monocotiledonias, que están adaptadas a vivir con mucho sol, ¿sí? Como la chipica acá en Mendoza, cierran sus estomas, ¿sí? O ostíolos, ahora me acordé del nombre, ostíolos también se le dice, acá está, al poro, no me acordaba. Lo cierran esos ostíolos para que no se deshidrate. ¿Por qué? Porque acá es donde se va a producir el intercambio de agua, la transpiración, y también se va a liberar el dióxido de carbono, ingresar el dióxido de carbono para la fotosíntesis,
Y también el intercambio de oxígeno. Todo lo hace por estos estomas. Por eso es tan importante. Y por eso las células generalmente en las plantas los mantienen cerrados cuando hay días de mucho calor o hay mucho sol intenso. Las plantas que son de climas muy húmedos, generalmente tienen muchos estomas y los tienen abiertos. Por eso generalmente no hay que ponerlas en el sol, etc. Pero con plantas que están adaptadas a vivir en ambientes muy secos y con mucho sol, generalmente tienen pocos estomas y de día los tienen cerrados, los abren de noche. Entonces eso, bueno, van a tener más específicamente, van a ver esa diferenciación después en la facultad, cuando vean distintos tipos de plantas. Ahora, bueno, yo les menciono como para que tengan una idea, que no todas son iguales. Bueno, ahí explico un poquito lo que estábamos viendo recién. Los pelosotricomas, yo les mencionaba que son pelitos que están en el tejido epidérmico también, por ejemplo en las hojas, en los tallos herbáceos, en las flores, en los frutos, en las semillas también. No todas las plantas, pero la mayoría la poseen, son prolongaciones de la epidermis. Sirve para identificar las especies también, los botánicos. Si vos mirás, o por ejemplo un bromatólogo que quiere saber si no está algo contaminado o adulterado, por ejemplo una especie. Sirve para mirar al microscopio y uno dice, no, este pelo no es del orégano, es de otra planta, entonces está adulterado. Es buenísimo eso para identificar, por eso es importante saberlos, conocerlos. Y también, bueno, permite saber de qué planta, por ejemplo, si encontramos alguna planta, también de qué tipo de planta se trata. Pueden ser uni o pluricelulares los pelos, ¿sí? Y bueno, como yo les comentaba, puede ser de protección o puede ser atracción de polinizadores o evita excesos de pérdida de agua. Esa me había olvidado, ahora por eso está acá el PowerPoint para hacerme acordar, que puede también evitar el exceso de pérdida de agua por evapotranspiración, que se llama. Por evapotranspiración, ahí está. Acá tenemos distintos pelitos o tricomas, para que ustedes vean que no todos son iguales. Hay algunos que tienen una glándula en la punta, que liberan esos aceites, o algunos son solamente pelitos. No tienen que estudiar los dibujos, nada, es solamente para que los miren y se acuerden. Y la peridermis, recuerden que es ya del crecimiento secundario, que está formado por el felógeno, que es tejido meristemático, el súbero o corcho, o felema, que le dicen, y la felodermis. ¿Sí? Eso se le dice todo eso peridermis, pero exclusivamente el crecimiento secundario, que lo tienen las dicotiledóneas. Váyanse metiendo todos esos términos, aprendiendo todos esos términos para que después sea mucho más fácil la parte de botánica. Ven que acá tenemos un corte también transversal, cutícula, la epidermis, por ejemplo. Y acá esto es crecimiento secundario, ¿ven? ¿Sí? Se va formando la epidermis. Acá se está como formando el suberocorcho y la felodermis. ¿Sí? Porque después, cuando ya se empieza, este es el felógeno, este es el tejido meristemático, el que está como más oscurito. Entonces acá se están reproduciendo el suberocorcho, pero esa epidermis va a llegar un momento que va a desaparecer. ¿Sí? Porque los árboles directamente esa epidermis no está, está el suberocorcho, el felógeno y la felodermis o felodermo, que le dicen acá. Y después viene la corteza, que es la parte interna, ¿sí? Del crecimiento secundario. ¿Hasta acá cómo vamos? ¿Preguntas? ¿No?
Bueno, No, profe. bueno, buenísimo. Bien, y vemos parenquimático y ya se termina el tiempo, así que les dejo con el trabajo práctico. Tejido parenquimático es el tejido de relleno, es como si fuera nuestro, como para que se entienda, ¿no? No es que es lo mismo, pero sería como nuestra grasa, nuestro tejido adiposo y nuestros músculos, ¿sí? Es un tejido que nos rellena, ¿no? Pero en las plantas es un tejido fundamental, ¿sí? Tiene muchísimas funciones distintas. Por ejemplo, en las hojas es el que tiene los cloroplastos para la fotosíntesis. En las raíces es la parte donde va absorbiendo, donde están los vasos de absorción, ¿no es cierto? De agua, ¿sí? Los tejidos de conducción, ¿sí? Entonces, es todo un relleno interno de todos los órganos que pueden tener distintas funciones. Por ejemplo, en las hojas es la fotosíntesis. Son células vivas, ¿sí? Como los mismos que epidérmico, isodiamétricas, como cuadraditas, poliédricas también pueden ser, y se pueden dividir, ¿sí? En realidad tienen tejido meristemático en algunas zonas de la planta. Entonces, obviamente que se puede dividir, ¿sí? Se pueden originar más células de tejido parenquimático. Hay un nombre, ¿sí? Que menciona acá, que se llama mesófilo. El mesófilo es el parénquima de la hoja. Es como que recibe un nombre nuevo, ¿sí? Un nombre específico para la hoja. ¿Sí? En las hojas se llama mesófilo. Acuérdense que el mesófilo entonces es el tejido parenquimático de la hoja. ¿Por qué dirán? Tiene un nombre, y bueno, porque ese recontra es como el más importante. También se llama parénquima clorofiliano, porque es el que realiza la fotosíntesis. Pero ojo, ojo acá, los tallos herbáceos, vieron que también son verdes, tienen parénquima clorofiliano, pero no son mesófilo. Mesófilo solamente de las hojas. Así que bueno, lo menciono por las dudas. También puede ser parénquima de almacenamiento. Por ejemplo, en la papa. La papa es un tubérculo, ¿sí? La papa tiene un parénquima de almacenamiento de almidón, que es muy importante porque es el almacenamiento de hidrato de carbono de la planta. Y el tubérculo sirve para posteriores, para, digamos, conservar la planta para el invierno, por ejemplo, para distintos periodos, ¿no? Entonces, como los bulbos también, o los rizomas. Entonces, almacenan sustancias nutritivas, les mencioné a la papa, ¿sí? Puede ser otras, o frutos, por ejemplo, los frutos como por ejemplo ácido cítrico, etcétera. También hidratos de carbono, polisacáridos. Puede tener parénquima aerífero, que puede ser que tenga aire, ¿sí? Como por ejemplo plantas acuáticas que flotan, no que están internas no en el agua, sino que flotan, o por ejemplo que tengan gases. Parénquima acuífero, que tenga agua, los cactus, las cactáceas, vieron que el tallo tiene, lo que es verde es tallo, las espinas son en realidad las hojas modificadas. Bueno, ese tallo es parénquima clorofiliano, porque es el que hace la fotosíntesis, y parénquima acuífero, porque reserva agua, porque está adaptado totalmente a climas desérticos, entonces necesita reservar agua. Y puede ser también parénquima silemático, porque acompaña el xilema, y el parénquima floemático, porque acompaña al floema. Y ahí tenemos, por ejemplo, un corte, ¿sí? De una hoja, partecita de hoja donde se ve un estoma muy chiquito, casi no se ve, pero bueno, ahí se ve el estoma, ¿sí? La cutícula, que tiene bastante cutícula, y acá vemos todo el mesófilo o el parénquima de relleno. Este también es parénquima, que se le da el clorofiliano.
En empalizada se le dice porque tiene todas las células son bien aplastaditas y no dejan aire, ¿ven? Son todas pegadas, 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 como larguitas, ya lo vamos a volver a ver en hoja. Y esta se llama de relleno, ¿sí? Porque son más redonditas y no es clorofiliano, sino que esa hoja está reservando otra sustancia. O es solamente células vivas para su reproducción. ¿Sí? Ese sería el tejido parenquimático. Después nos va a quedar el tejido de sostén, colénquima y esclerénquima. Y no sé si... no queda más nada. Sí, lo vemos la clase que viene, no hay problema. Entonces ahí ya tienen para empezar el trabajo práctico. Voy a sacar esto, me voy a ir a la guía, que ya se las desbloqueé. Así ya lo pueden ver. Pueden descargar la guía si no la tienen. Esperemos que se abra. Que tengo poco internet, por eso está 2 años abriéndose. Entonces hay el trabajo práctico para que empiecen a hacerlo. No se abre más. Ahí está. Bien. Bueno, el punto 4 no, así que son 3 nada más los que vamos a hacer ahora. ¿Sí? El punto 1, 2 y 3 les dejo de tarea y aprovechen a hacer todo lo anterior que les queda pendiente, ¿sí? Si es que les queda, si no, no. ¿Sí? Recuerden que tienen que hacer el cuestionario y la evaluación, ya voy a controlar eso. Y bueno, si no tienen ninguna duda, a ver ahí que me hablaron en el chat. Ay, no puedo ver. Bueno, si no tienen ninguna duda, entonces nos vemos el jueves que viene. Aprovechen a hacer todo, ¿sí? No se atrasen. Profe, Decime. una pregunta, ¿cuál era el que no había que hacer? El 1, 2 y 3 hay que hacer. Ah, bien, gracias. 4 para atrás no. Del 4 en adelante no. El 1, 2 y 3. Eso hay que hacer. 1, 2 y 3. Y todos los Gracias, para profe. atrás. Y todo para atrás. Bueno, ya se corta, así que les mando un beso grande. Que estén muy bien. Nos mantenemos Gracias, en profe, contacto. igualmente. Chau, Chao, chau. profe, nos vemos. Besos. Chau, chau. Buen fin de...